Muy buenas tardes. Bienvenidos a este boletín informativo de Unitributo. El día de hoy tocaremos el tema del impuesto nacional al carbono, el cual fue creado mediante la ley 1819 de 2016 a través de una reforma tributaria estructural que responde a la necesidad de nuestro país de contar con instrumentos económicos para incentivar el cumplimiento de las metas para la mitigación de gases de efecto invernadero. El día de hoy nos acompaña Luis Ramos, quien es un experto, el cual nos va a ayudar a desarrollar en la tarde de hoy este tema. Buenas tardes, Luis. Por favor, háblanos un poco acerca del impuesto nacional al carbono y sus características. Buenas tardes tengan todos. Agradecido por estar el día de hoy en este noticiero. Hoy estamos tratando un tema muy importante como lo es el impuesto al carbono y por eso muchos se preguntarán qué es el impuesto al carbono. Pues el impuesto al carbono es un impuesto económico colocado por el Estado a través del Congreso de la República para intentar mitigar el daño ambiental. Ese daño ambiental se produce principalmente por la emisión de carbono y sus derivados. ¿Qué se busca con este impuesto? Pues se busca intentar mitigar los gases de efecto invernadero y los ingresos generados por este impuesto son utilizados para financiar proyectos del Estado. Como característica se encuentra que debe guiarse por el peso total de la energía fósil con el impuesto incluido, de manera que el crecimiento de este sea lento y gradual. Otra característica muy importante es que debe estar anunciado y planificado a largo plazo. Esto con el fin de que las personas naturales y las personas jurídicas puedan tenerlos en sus planes a largo plazo, ya que si se da un cambio drástico o inesperado, pueden haber consecuencias en las organizaciones, incluso llevarlas a su cierre total. También cabe resaltar que debe ser neutral, es decir, aplicarla en el contenido equivalente al carbono de la sustancia. El impuesto al carbono, como antes mencionado, responde a la necesidad de contar con instrumentos económicos para lograr el cumplimiento de la reducción de la cantidad de gases de efecto invernadero. Como objetivo principal, tenemos que este impuesto busca desestimar el uso de combustibles fósiles y promover la implementación de tecnologías más limpias. La importancia de este tributo está en que la quema del combustible genera alrededor de 50 toneladas de CO2. Luis, por favor, háblanos acerca de la destinación de este impuesto, por favor. Bueno, el Congreso de la República ha dispuesto que el dinero recaudado del impuesto al carbono sea destinado a mecanismos económicos verdes. Se destinará al Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en las zonas afectadas por el conflicto, al manejo de la erosión costera, la conservación de las fuentes hídricas y a la protección y restauración de ecosistemas. Todo esto de acuerdo con los lineamientos que para tal fin establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MATS. Correcto. Ahora, hay que tener en cuenta que para poder pagar este impuesto es necesario llenar un formulario que es el 435 de la DIAN, en donde se deben explicar todos los datos necesarios para poder pagarlo. El formulario de este impuesto es el 435 de la DIAN. En este formulario se debe explicar todos los datos necesarios para poder pagarlo. En este formulario se debe escribir el año, el mes y el número obtenido por la DIAN en la casilla del 1 al 4. También de la casilla del 6 al 11 se deben escribir los datos del declarante. De la casilla 24 y 25 se debe especificar si es un formulario corregido, o sea, si es la corrección de uno anterior. De la 26 a la 31 se escribirán las unidades de combustible fósil producidas en el territorio declarado según los combustibles fósiles. De la 32 a la 37 se deben escribir las cantidades de los combustibles exportados. De la 38 hasta la 43 se registra la suma de las dos casillas ubicadas en la misma fila. De la 44 a la 50, los combustibles fósiles no grabados se diligenciarán en estas casillas.
En la casilla 51 y 52 son para exportaciones. Y en las casillas 53 hasta la 62 son los pagos por excesos en periodos anteriores. Y en la 63 es el total del impuesto generado correspondiente a la suma de las casillas 38 a la 43. En las demás casillas se introducen los demás datos y el valor total a pagar. Este impuesto es considerado ambiental debido a la importancia que ha tenido el calentamiento global en los últimos años, debido a los últimos sucesos como lo son el aumento en las temperaturas, los incendios forestales, el calentamiento de las aguas marítimas que a su vez llevan al desvanecimiento de los hielos marítimos, entre otros. Los diferentes países han venido tomando medidas para mitigarlos a través de distintos acuerdos. Colombia, no ajeno a la situación, se creó la ley del impuesto al carbono en Colombia. Luis, coméntanos acerca de los elementos de este impuesto, los elementos que contiene este impuesto. Bueno, esto lo hace el gobierno como tal, pero por medio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Como sujeto pasivo existen dos responsables, uno que es el productor o importador y dos, comercialmente tenemos al que adquiere los combustibles fósiles del productor o importador, que también podríamos llamar usuario final. La base gravable es el factor de emisión de dióxido de carbono contenida en cada combustible determinado, expresado en unidad de volumen o unidad energética, de acuerdo con el volumen o peso del combustible. El hecho generador de este impuesto se causa en tres momentos anunciados a la cadena de distribución de los combustibles fósiles. Uno es cuando se vende en el territorio nacional. Dos, cuando el productor los retira para consumo propio. Y tres, cuando el combustible es importado. También tiene una tarifa, muy importante la tarifa. Corresponde a 23.394 pesos con 60 centavos por tonelada de CO2. Esta aumentará cada 1 de febrero de acuerdo a la inflación más un punto. Y la periodicidad de este es bimestral con cada pago. Para este impuesto hay personas que pueden acceder a la no causación total o parcial. Y estos son todos los sujetos pasivos que estaban obligados a pagarlos y se muestran interesados en demostrar las reducciones de emisión o remisión de gases de efecto invernadero, siguiendo los lineamientos procedimentales establecidos en el decreto 926 de 2017. En este sentido, todos los actores de la cadena de valor del combustible fósil, incluyendo los consumidores o usuarios finales, en el marco de la reglamentación antes mencionada, podrán optar por la no causación de este impuesto. También hay que tener en cuenta que las sanciones relacionadas con este impuesto, en el caso de la omisión que se refiere a la declaración del impuesto nacional al carbono, será del 20% del impuesto al cual debió pagarse. ¿Okay? Bueno, muchas gracias. Espero que este boletín informativo haya sido provechoso para todos ustedes. Nos vemos en una próxima emisión de este boletín.